Remedios. Velarde tenía 72 años cuando encontró la caja. No era una caja grande ni llamativa, era una caja de cartón café, amarrada con un lazo de enequén, escondida debajo de unas tablas sueltas en el cuarto de las herramientas. La encontró porque esa mañana se le cayó el azadón, y al agacharse a recogerlo, notó que una de las tablas del piso estaba levantada, como si alguien la hubiera movido muchas veces y nunca se hubiera molestado en clavarla bien. Dentro de la caja había sobres, decenas de sobres sin abrir, amarrados con un listón azul descolorido. Y en la tapa interior, escrita con la letra torcida pero firme que ella habría reconocido en cualquier parte del mundo, había una sola frase: para el día en que ya no esté, para que sepas lo que nunca supe decirte. Esteban había muerto 3 meses antes. La mañana en que Esteban Gutiérrez llegó a la casa de los Velarde fue en octubre de 1972. Remedios lo recordaba bien, no porque hubiera sido un momento especial para ella, sino porque esa mañana acababa de pelear con su madre por unas tortillas quemadas y estaba de muy mal humor cuando oyeron que tocaban a la puerta. Ella se quedó en la cocina, enrollando la masa con más fuerza de la necesaria, mientras escuchaba voces en la sala. No conocía a ese hombre. Nunca lo había visto en el pueblo, aunque Tepejillo era tan pequeño que uno terminaba por conocer hasta los perros de los vecinos. Escuchó la voz grave del forastero, una voz que hablaba despacio, sin prisa, como la de alguien que no tiene miedo de que lo interrumpan, y luego la voz nerviosa de su padre, don Macario, haciendo preguntas que Remedios no lograba escuchar bien desde la cocina. Fue su madre, doña Esperanza, quien se metió por la puerta trasera con los ojos brillantes y las mejillas coloradas. «Es don Esteban Gutiérrez, el viudo de Nochistlán», le dijo en un susurro que era casi un grito. «Viene a pedirte». Remedios dejó caer la masa sobre la mesa. «¿A pedirme? ¿Y yo qué tengo que ver con eso?» «Mija, tiene tierra, tiene ganado, tiene una casa grande en buen estado, y viene con todo lo que hay que traer. Tu papá ya está hablando con él». Remedios tenía 28 años ese día. No era una muchacha ignorante ni sumisa. Había trabajado desde los 12, había cargado costales de maíz y había enterrado a 2 hermanos menores antes de cumplir los 20. Sabía lo que era el dolor y sabía también lo que era sobrevivir. Pero esa mañana, parada en su cocina con las manos llenas de masa, sintió que alguien le estaba decidiendo la vida sin avisarle. Salió a la sala. Don Esteban Gutiérrez era un hombre de unos 50 años, con el pelo casi todo blanco y unas manos grandes que descansaban sobre sus rodillas con una calma que a Remedios le pareció casi ofensiva. Era alto, de espalda ancha, con la cara curtida del que ha vivido mucho tiempo a la intemperie. No era guapo, pero tampoco feo. Tenía cara de hombre serio, de hombre acostumbrado a no pedir perdón. Cuando Remedios entró, él levantó la vista. Y fue un segundo, apenas un segundo, lo que duró esa mirada. Pero Remedios lo notó. Algo cruzó por los ojos de aquel hombre que no era frialdad ni cálculo. Era otra cosa, algo que ella no supo nombrar en ese momento y que tardaría décadas en entender. «Esta es mi hija», dijo don Macario, como si presentara una yegua en la feria. Remedios no dijo nada. Miró a don Esteban directamente a los ojos, sin bajar la cabeza, y él sostuvo la mirada sin pestañear. La negociación duró 2 horas. A Remedios la regresaron a la cocina con su madre, que le explicaba en voz baja los términos del trato como si eso la fuera a consolar. Don Esteban había traído dinero, había traído mezcal, había traído una lista de lo que ofrecía. Viudo desde hacía 4 años, sin hijos, con propiedades en orden, un buen partido, decían. Remedios escuchó todo eso y sintió una rabia fría que no supo a dónde meter. Esa noche, sola en su cuarto, se preguntó cómo era posible que su vida pudiera cambiar en una tarde sin que nadie le preguntara nada. No odiaba a don Esteban, no lo conocía suficiente para odiarlo, pero tampoco sentía nada por él. Era un extraño que había llegado con dinero y papeles y que ahora, según su padre, iba a ser su marido. Lo que Remedios no sabía era que para Esteban, esa tarde
no había sido una negociación. Lo que tampoco sabía era que Esteban la había visto por primera vez 5 meses antes, en el mercado de Guajuapán, un jueves de tianguis en el que el pueblo entero parecía haberse volcado entre los puestos de chile y de telas. Él había ido a vender maíz. Ella estaba discutiendo con un vendedor de jitomates que le intentaba cobrar de más, con los brazos cruzados y los ojos encendidos, sin ceder ni un centavo. Esteban se detuvo. No fue algo que planeara, no fue algo que entendiera en el momento. Fue simplemente que no pudo seguir caminando. Se quedó parado a 3 metros de distancia, mirando a esa mujer que no se dejaba de nadie, y sintió algo que creía haber perdido para siempre el día que enterró a su primera esposa. Preguntó quién era. Le dijeron que era Remedios Velarde, la hija de don Macario de Tepejillo, soltera, trabajadora, brava. Esa última palabra le hizo sonreír solo. Tardó 5 meses en reunir el valor para tocar esa puerta. 5 meses en los que pensó muchas veces que era un viejo tonto enamorándose como muchacho. 5 meses en los que escribió cosas que nunca le dijo a nadie, cosas que guardó en una caja y escondió debajo del piso porque no sabía si alguna vez tendría el valor de decirlas en voz alta. Cuando por fin llegó ese octubre y Remedios entró a la sala y lo miró directo a los ojos sin bajar la cabeza, Esteban supo que había tomado la decisión correcta. Lo que no supo nunca fue si ella algún día lo entendería. Antes de continuar, me gustaría pedirle algo. Si esta historia ya le está tocando el corazón, si hay algo en Remedios o en Esteban que le recuerda a alguien que usted conoce o quizás algo que usted mismo vivió, cuéntenoslo en los comentarios. ¿Alguna vez descubrió, mucho tiempo después, que alguien lo amó en silencio sin que usted se diera cuenta? ¿O fue usted quien guardó ese amor sin poder decirlo? No tiene que compartir todo. Con una sola palabra basta. Y si cree que esta historia merece seguir contándose, un like es la mejor manera de decírnoslo. Los primeros meses de matrimonio fueron como caminar sobre tierra que uno no conoce bien. Cada paso era cauteloso. Cada silencio tenía un peso distinto. Y cualquier palabra mal dicha podía hacer que el suelo se moviera bajo los pies. Remedios llegó a la casa de Esteban en noviembre, con 2 costales de ropa, una imagen de la Virgen de Juquila, que había sido de su abuela, y una determinación callada de no dejarse vencer por las circunstancias. La casa era grande, como le habían dicho, pero tenía el frío particular de los lugares donde no ha habido mujer en mucho tiempo. Las paredes estaban limpias pero desnudas. La cocina olía a hierro y a leña, pero no olía a comida. Los cuartos tenían muebles buenos, pero ninguno tenía la huella de alguien que los usara con cariño. Esteban la recibió en la puerta con la misma calma que había tenido en la sala de sus padres. Le mostró cada cuarto sin muchas palabras. Le explicó dónde estaba el pozo, dónde guardaba las herramientas, a qué hora salía al campo y a qué hora regresaba. Era un hombre de rutinas firmes. Eso quedó claro desde el primer día. Se levantaba antes del amanecer, desayunaba lo que hubiera sin quejarse y no regresaba hasta que el sol ya estaba bajando. Por las noches leía o se quedaba sentado en el corredor mirando el patio con ese silencio suyo que a Remedios le costaba trabajo descifrar. No era un hombre cruel, eso también quedó claro muy pronto. No gritaba, no exigía, no comparaba, pero tampoco era un hombre fácil de leer. Había días en que Remedios sentía que vivía con un hombre que era casi transparente. Estaba ahí, cumplía, respondía cuando le hablaban, pero algo en él parecía estar siempre a una distancia que no se podía cruzar a pie. Ella lo atribuyó al duelo. Su primera esposa, Catalina, había muerto de fiebre 4 años antes de que Esteban apareciera en Tepejillo. Nadie le contó muchos detalles, pero Remedios entendió, por los pocos comentarios que escuchó de los vecinos de Nochistlán, que había sido un matrimonio largo y tranquilo, y que la muerte de Catalina había dejado a Esteban como una casa después de un temblor, en pie,
pero con grietas por dentro. Lo que Remedios no se permitió pensar, al menos no en esos primeros meses, era si ella misma podría algún día ser algo más que una solución práctica para ese hombre. Fue en marzo cuando ocurrió algo que cambió, sin que Remedios lo notara de inmediato, la temperatura de todo. Había un limonero en el patio de la casa que llevaba años sin dar fruto. Esteban lo había mencionado una sola vez, de pasada, diciendo que se había secado desde que murió Catalina y que ya no había manera de salvarlo. Remedios no dijo nada en ese momento, pero al día siguiente salió al patio antes del amanecer con una cubeta de agua mezclada con un preparado que le había enseñado su abuela, ceniza de fogón, cáscaras de naranja fermentadas y un poco de piloncillo disuelto, y empezó a regar el limonero con paciencia, hablándole en voz baja como si fuera una persona enferma que necesitaba compañía. Lo hizo durante 6 semanas seguidas, sin contárselo a nadie. En abril aparecieron los primeros brotes. Esteban los vio una mañana cuando salía al campo y se detuvo. Se quedó mirando el limonero un momento largo, con esa expresión suya que era difícil de leer, y luego entró a la cocina, donde Remedios estaba moliendo chile. «El limonero», dijo. «Ya sé», respondió ella sin voltear. Hubo un silencio. Remedios siguió moliendo. Esteban se quedó parado en el umbral de la cocina, y ella pudo sentir su presencia como se siente el calor de una vela en un cuarto oscuro, sin verla, pero sabiéndola ahí. «¿Cómo le hiciste?», preguntó él. «Mi abuela me enseñó», dijo Remedios. «Decía que las plantas no se mueren de sed ni de plaga, se mueren de abandono». Otro silencio. Luego Esteban dijo algo que Remedios no esperaba. «Tienes razón», y se fue al campo. Esa noche, por primera vez desde que llegó a esa casa, Remedios se quedó pensando en su marido con algo distinto a la resignación. Pasaron los meses y fueron pasando también las capas. Poco a poco, sin ceremonias ni declaraciones, Esteban empezó a mostrar cosas de sí mismo que al principio había mantenido guardadas. Remedios descubrió que era un hombre que sabía muchos corridos de memoria y que a veces, cuando creía que nadie lo escuchaba, los tarareaba mientras trabajaba. Descubrió que guardaba una cajita de madera con los dientes de leche de un sobrino que había muerto de niño y que nunca hablaba de ese sobrino, pero tampoco se deshacía de la cajita. Descubrió que cuando llegaba a casa y el patio olía a comida, algo en su cara cambiaba. No era exactamente una sonrisa, pero era algo en esa dirección, algo que le suavizaba la mandíbula y le quitaba años de encima. Un domingo de julio, mientras comían en silencio como era su costumbre, Esteban levantó la vista del plato y la miró. No dijo nada. Remedios aguantó la mirada como siempre. «¿Estás bien aquí?», preguntó él con una voz que Remedios no le había escuchado antes. Una voz más baja, más sin armadura. Ella pensó la respuesta un momento. «Voy estando», dijo. Esteban asintió despacio, como si eso fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Luego volvió a su plato. Pero esa noche, antes de apagar la vela, dijo una cosa más. Estaba de espaldas a ella mirando la pared, con la voz ya entre el sueño y la vigilia. «Yo también voy estando». Remedios no contestó, pero en la oscuridad de ese cuarto, algo que había estado apretado dentro de su pecho desde noviembre, se aflojó un poco, solo un poco, pero fue suficiente para que esa noche durmiera distinto. Lo que ella no sabía todavía, lo que no sabría hasta encontrar esa caja debajo del piso 50 años después, era que esa misma noche, mientras ella dormía, Esteban sacó un sobre de entre sus cosas, escribió algo adentro con su letra torcida pero firme, lo selló y lo guardó en un lugar que ella nunca había visto. Era el primero de muchos. Los años tienen una manera silenciosa de ir acomodando las cosas que al principio parecían imposibles de encajar, como las piedras de un río que el agua va puliendo despacio, sin prisa, hasta que ya no tienen filos y caben unas junto a otras sin hacerse daño. Así fueron Remedios y Esteban. No hubo un día exacto en que todo cambió.
No hubo una conversación larga, ni una confesión dramática, ni un momento que los dos pudieran señalar después y decir, ahí fue cuando empezamos a querernos de verdad. Fue algo que ocurrió entre las costuras de lo cotidiano, entre los silencios compartidos y los inviernos fríos y las temporadas de lluvia en que el techo de la cocina goteaba y los dos se levantaban a poner cubetas sin necesidad de despertarse el uno al otro. Para cuando llegaron los años 70, Remedios ya no pensaba en su vida anterior como en algo que le habían arrebatado. Lo pensaba más como en una puerta que se había cerrado para que otra pudiera abrirse, aunque al principio esa otra puerta le hubiera parecido la entrada a un lugar desconocido y un poco oscuro. Tuvieron 2 hijos, Cornelio, el mayor, que heredó la espalda ancha de Esteban y la terquedad de Remedios, y que desde chico supo que quería trabajar la tierra igual que su padre. Y Dolores, la menor, que era todo lo contrario, delgada, curiosa, inquieta, con una inteligencia que a Remedios a veces le daba miedo porque no sabía bien cómo protegerla del mundo. Esteban quería a sus hijos con esa forma suya de querer, sin decirlo mucho, pero demostrándolo en cosas concretas. Cuando Cornelio tuvo su primera fiebre alta, Esteban no durmió en 3 noches. Cuando Dolores le dijo a los 12 años que quería estudiar para maestra, él no dijo nada, pero al día siguiente empezó a guardar dinero en una lata que escondió debajo de las tablas del cuarto de las herramientas. Esa lata, Remedios también la encontraría décadas después, junto a la caja. Hubo un año difícil. Fue en 1981, cuando una sequía larga arruinó la cosecha y el dinero se puso tan escaso que hubo semanas en que comieron frijoles sin nada más. Y Esteban llegaba al final del día con los ojos de alguien que está cargando algo muy pesado, pero no piensa soltarlo aunque le duela la espalda. Una noche, Remedios lo encontró sentado en el corredor después de que los niños ya se habían dormido. Estaba mirando el patio con los codos sobre las rodillas y las manos juntas, como si estuviera rezando, aunque Remedios sabía que Esteban no era hombre de rezar. Se sentó a su lado sin decir nada. Estuvieron así un rato largo, escuchando los grillos y el viento que movía las hojas del limonero, que para entonces ya daba limones grandes y abundantes cada temporada. No sé si vamos a poder con el año que viene, dijo Esteban al fin. Vamos a poder, dijo Remedios. ¿No sabes eso? No, pero tampoco sé que no vamos a poder. Y mientras no lo sé, prefiero creerlo primero. Esteban la miró de lado. Era una mirada que Remedios ya conocía bien para entonces. La mirada de un hombre que está queriendo decir algo que no le salen las palabras. ¿Cómo le haces?, preguntó él. ¿Para qué? Para no tener miedo. Remedios pensó en eso un momento. Luego dijo, sí tengo miedo, Esteban. Lo que pasa es que aprendí a no dejar que el miedo se siente a la cabecera de la mesa. Puede estar en la casa, pero no manda. Él asintió despacio. Luego, con un movimiento que a Remedios la tomó por sorpresa porque no era un hombre de gestos fáciles, Esteban puso su mano grande encima de la de ella, nada más, sin decir nada, y se quedaron así hasta que el frío de la noche los mandó adentro. Esa noche, Remedios entendió algo que no había terminado de entender en casi 10 años de matrimonio. Esteban no era un hombre cerrado. Era un hombre que había aprendido, por alguna razón que ella nunca terminó de conocer del todo, que mostrar lo que sentía era peligroso. Como si la vida le hubiera dado suficientes golpes en los momentos en que se había permitido querer algo con ganas, que había terminado por guardar todo en un lugar interno muy profundo. Por si acaso, la caja de los sobres, pensaría Remedios 50 años después, era la prueba de que ese lugar existía. Dolores se fue a estudiar a Oaxaca a los 17 años. Cornelio se quedó y se casó joven con una muchacha de Huajuapan que se llamaba Petra y que desde el primer día trató a Esteban con un respeto que a él le daba gusto, aunque nunca lo dijera. La casa fue cambiando, fue llenándose de voces de nietos, de visitas los domingos, de olores nuevos que Petra traía de su tierra.
Remedios observaba todo eso con una satisfacción tranquila, como la de alguien que plantó un árbol hace mucho tiempo y ahora puede sentarse bajo su sombra. Esteban envejeció bien, en el sentido de que envejeció entero. Siguió trabajando la tierra hasta que el cuerpo ya no se lo permitió, y cuando el cuerpo dijo basta, encontró la manera de seguir siendo útil en otras cosas. Arreglaba lo que se rompía, cuidaba a los nietos cuando Cornelio y Petra necesitaban salir, y por las tardes se sentaba en el corredor a ver cómo el sol bajaba sobre el patio con esa misma calma con la que había llegado a la vida de Remedios décadas antes. Hubo una tarde, ya muy al final, en que Dolores vino de visita con sus propios hijos y encontró a sus padres sentados juntos en el corredor, sin hablar, mirando el limonero. Le dijo a Petra después, en la cocina, que nunca había visto a dos personas tan calladas que al mismo tiempo se dijeran tanto. Esteban murió en enero, un martes por la mañana, sin drama ni aviso. Se durmió en su silla del corredor, mientras el sol de invierno le daba en la cara, y cuando Remedios salió a decirle que el café estaba listo, ya no estaba. Tenía 89 años. Había vivido más de lo que cualquiera hubiera apostado por él, cuando era un viudo de 50, que se enamoró de una mujer brava en un tianguis, y tardó 5 meses en reunir el valor de tocar su puerta. Remedios no lloró ese día. Lloró 3 semanas después, cuando encontró la caja. Y lo que encontró adentro de esa caja fue algo que ninguno de sus hijos, ninguno de sus nietos, ningún vecino de Nochistlán hubiera esperado de un hombre tan parco, tan de pocas palabras, tan dado a guardar todo adentro. Adentro de cada sobre había una carta, y cada carta empezaba igual, con la misma fecha y la misma frase, escrita con esa letra torcida pero firme que Remedios habría reconocido en cualquier parte del mundo. El primer sobre que Remedios abrió no fue el primero de la pila. Lo eligió al azar, con los dedos temblorosos y la luz de la tarde entrando por la ventana del cuarto de las herramientas, porque sus rodillas ya no aguantaban estar agachadas, y tuvo que sentarse en el suelo con la caja sobre el regazo, como si fuera un niño recién encontrado. Era un sobre del año 1987. Lo supo por la fecha escrita en la esquina con la letra apretada de Esteban. Adentro había 2 hojas de papel de cuaderno, dobladas en 3. Las desplegó despacio, como si el papel fuera a romperse, aunque era un papel ordinario y corriente que no tenía nada de frágil. Decía: Remedios, hoy cumplimos 15 años de casados, y no te lo dije en todo el día porque no supe cómo. Esta mañana te vi peinar tu pelo frente al espejo y pensé que eres la cosa más seria y más hermosa que he visto en mi vida. No sé decirte eso en voz alta, nunca aprendí. Pero lo pienso todos los días y no quiero que se quede sin decirse para siempre, así que aquí lo dejo, por si algún día sirve de algo. Remedios leyó esas líneas 3 veces. Luego dobló el papel, lo volvió a meter en el sobre y se quedó sentada en el piso del cuarto de las herramientas un momento muy largo, mirando la pared sin moverse. Afuera, en el patio, el limonero movía sus ramas con el viento de enero. Abrió los sobres despacio, uno por uno, durante varios días. No quiso abrirlos todos de golpe. Sentía, de una manera que no hubiera podido explicar con palabras, que abrirlos demasiado rápido sería una especie de falta de respeto hacia el tiempo que Esteban había usado para escribirlos. Cada sobre había costado algo. Cada uno representaba una noche en que ese hombre de pocas palabras había tomado un papel y un lápiz y había hecho lo que más le costaba en el mundo: decir lo que sentía. Lo sabía de todos los años. Desde 1972, el año en que se casaron, hasta 2021, apenas unos meses antes de que muriera. Casi 50 años de cartas. Algunas eran cortas, de unas cuantas líneas. Otras eran largas, escritas en ambas caras del papel, con una letra que se había ido haciendo más pequeña y más temblorosa con los años, pero que nunca perdió esa firmeza particular que era solo de él. Había una del año en que nació Cornelio, en la que Esteban escribía que ese día había entendido para qué servía el mundo.
Había otra del año de la sequía, en que decía que la noche que Remedios le puso la mano en el hombro en el corredor había sido la noche en que más cerca había estado de echarse a llorar en 40 años de vida adulta, y que no lo había hecho por pura costumbre, pero que ojalá hubiera podido. Había una del año en que Dolores se fue a Oaxaca, en que decía que ver a su hija subirse al autobús con su maleta había sido lo más orgulloso y lo más triste que había sentido al mismo tiempo, y que solo Remedios podía entender eso, porque solo Remedios era capaz de sentir dos cosas contrarias sin que ninguna de las dos cancelara a la otra. Esa línea hizo que Remedios tuviera que dejar el sobre la mesa y salir al patio a respirar. Fue Dolores quien la encontró ahí, parada junto al limonero con los ojos rojos y un sobre en la mano, una tarde de miércoles en que había venido a visitarla sin avisar porque le había parecido que su madre estaba demasiado callada en las últimas semanas. «Mamá», dijo Dolores, acercándose despacio. «¿Qué pasó?» Remedios no contestó de inmediato. Miró el limonero un momento, luego miró a su hija, y luego extendió el sobre hacia ella sin decir nada. Dolores lo tomó, sacó las hojas y leyó. Remedios la observó mientras leía, vio cómo sus ojos se movían despacio por las líneas, cómo en algún punto dejaba de pestañear, cómo al terminar la última página se quedaba quieta con las hojas en la mano y la boca ligeramente abierta. «¿Cuántos hay?», preguntó Dolores al fin, con una voz que era casi un hilo. «No los he contado todos», dijo Remedios. «Muchos». Dolores levantó la vista hacia su madre. «¿Y tú no sabías nada?» «Nada». Las dos se quedaron en silencio. El viento movía el limonero. En algún lugar del vecindario, un radio tocaba algo muy bajito que no llegaba a distinguirse bien. «Toda la vida», dijo Dolores, casi para sí misma. «Toda la vida», confirmó Remedios. Esa noche, después de que Dolores se fue, Remedios se sentó en el corredor con la caja sobre las rodillas y el último sobre en la mano. Era el más reciente. La fecha en la esquina decía septiembre de 2021, 4 meses antes de que Esteban muriera. La letra era ya muy temblorosa. Las palabras costaban trabajo leerse, y Remedios tuvo que acercar el papel a la luz de la lámpara y cerrar un ojo para enfocar bien. Pero las leyó todas. Decían: «Remedios, ya sé que no me queda mucho tiempo, aunque no se lo he dicho a nadie porque para qué asustar a los que uno quiere. Quería escribirte esta carta mientras todavía puedo sostener el lápiz bien. ¿Te acuerdas del día que llegué a la casa de tu padre? Yo sé que no fue una situación bonita para ti. Sé que no te preguntaron. Sé que llegué como llega un desconocido con pretensiones, y que tú saliste a esa sala con los ojos encendidos y me miraste de frente como diciéndome que no te iba a ganar fácil. Ese fue el momento en que supe que ya te quería. No ese día en el tianguis, cuando te vi por primera vez y me quedé parado como tarugo mirándote. Ese momento lo viví yo solo, pero en tu sala, cuando me miraste así. Eso ya fue entre los dos, aunque tú no lo supieras. Llevo casi 50 años tratando de ser digno de esa mirada. No sé si lo logré, pero lo intenté todos los días. Eso sí te lo puedo jurar». Remedios terminó de leer. Dobló el papel muy despacio, lo volvió a meter en el sobre, y luego lo apretó contra su pecho con las dos manos. Cerró los ojos y se quedó así un momento largo, sentada en el corredor donde Esteban había pasado tantas tardes mirando el patio con esa calma suya que ella había tardado años en aprender a leer. Ahora la leía perfectamente. Ahora sabía que cada vez que él se quedaba quieto mirando el patio, no era porque no tuviera nada adentro. Era exactamente lo contrario. Era porque tenía tanto adentro que no sabía por dónde empezar a sacarlo, y la única manera que había encontrado de no ahogarse en ello era quedarse muy quieto y dejarlo estar, como una caja bien guardada debajo del piso, como un limonero que parece seco pero no lo está, como un hombre que llega a la puerta de una mujer brava en octubre de 1972 con el corazón ya entregado, y que pasa los siguientes 50 años encontrando la única manera que sabe de decírselo: una carta, un sobre, un listón azul descolorido, y la esperanza callada de que algún día ella lo entienda.
Remedios abrió los ojos. El limonero seguía ahí, moviéndose despacio con el viento de enero. «Ya entendí, Esteban», dijo en voz baja hacia el patio, hacia ningún lado, hacia todas partes. «Ya entendí», y por primera vez en muchas semanas, algo dentro de ella se acomodó. No era alegría exactamente, ni era solo tristeza. Eran las dos cosas juntas, mezcladas como siempre se mezclan las cosas verdaderas, sin que ninguna le ganara a la otra. Era, pensó Remedios, exactamente lo que su marido hubiera sentido si hubiera podido escucharla.